Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo y su bendición sea con cada uno de ustedes, hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio que nos escuchan. Que sea el Señor el que les bendiga en esta tarde. Y vamos a tomar la palabra. Quisiera en esta ocasión invitarles, los que tengan sus Biblias, las quieren abrir, abran allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 41. Está hablando, ¿verdad? Este capítulo habla de cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón, estando lleno del poder de Dios, habiendo sido lleno, mejor dicho, del Espíritu Santo del Señor. Y inmediatamente lo hemos dicho, ¿verdad? Usó las llaves que el Señor le dio para abrir la puerta de la salvación. Ahora nosotros pues estamos casi ya para cerrándose, porque ya se comenzó a cerrar la puerta. ¿Cómo cree usted, hermano Saúl? Sí, así es, hermano. Ya se comenzó a cerrar. La oportunidad de salvación está acabándose. Y miren ustedes cómo es que el tiempo se va rápidamente. Dice el verso 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había menester, o sea, como cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Son varias las cosas que sobresalen en este pasaje, pero pienso que lo más grande fue el número de personas, ¿verdad?, con que se inició, ¿verdad?, se estableció la iglesia. Aunque, bueno, estaban ya los apóstoles, los discípulos del Señor, y aquellos, porque aquí, miren, hemos referido de los 120 que estaban, que no eran nomás, para mirar que no eran nomás los 12 apóstoles los que fueron al aposento alto, cuando el Señor les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de potencia de lo alto. Entonces, miramos, ¿verdad?, también esa parte. Podemos mirar que el llenamiento del Espíritu Santo no estaba reducido solamente a los apóstoles. A ver, vamos aquí en el capítulo 1, cuando el apóstol, cuando Lucas, mejor dicho, el escritor de este libro, menciona, ¿verdad?, los que estaban allí, de los discípulos del Señor, aquellos varones que el Señor escogió, como lo hemos dicho, para ser los inmediatos portadores de su palabra, de su evangelio.
Todos estos, dice el verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y luego se abre, ¿verdad?, un paréntesis, y era la compañía junta como de 120 en números, ¿verdad? Ahí están, 120 en números, era como 120, y luego, oiga, acontece, ¿verdad?, que después del sermón, que como hemos dicho, ¿verdad?, hay que notarlo, que todo lo que se hizo no fue redactado, sino que más bien lo que se redacta en el libro de los Hechos, hablando del establecimiento de la iglesia, lo más sobresaliente que aconteció, ¿verdad? Y pues miramos que fueron como 3,000 personas. Y luego, después de lo que el Señor hizo por manos del apóstol Pedro y de Juan, ¿verdad?, cuando oraron por aquel paralítico, ¿se acuerdan, hermano Saúl? Sí, amén. ¿Verdad? Estaba paralítico desde nacimiento, según esto se dice, ¿verdad? Y el Señor hizo un milagro en él, que entró al templo danzando, brincando, alabando a Dios. Gloria a Dios, amén. Fíjese. Para algunos cristianos de este tiempo, no aprueban esa manera, seguramente, ¿verdad?, de hacer tanto escándalo. Pero es que había nacido paralítico. Y a la hora de mirar que andaba, que podía caminar, oiga, pues, y luego brincó, saltó, y miró que lo podía hacer, pues lo siguió haciendo, alabando a Dios de esa manera. Y yo no creo que Dios se haya sentido mal por su actitud, de mucha guasanga, como se dice, pero es que estaba lleno de gozo. Y la sanidad de ese paralítico trajo la conversión de 5,000 más. ¿No tiene usted la cita, hermano, donde dice que fueron convertidos, añadidos como 5,000 más? Ahí está en el capítulo 3 o en el capítulo 4, en donde dice la cantidad que se convirtieron, se agregaron al número de los ya convertidos. A ver si le busca allí, se lo dejo de tarea ahorita, en estos segundos, ¿verdad? Y el punto, ¿verdad?, es de que allí se estableció la iglesia ya en una manera. Ahora siguió creciendo, porque dice que el verso 47 que leíamos, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero fíjese, aquí es de notarse que la conducta de aquellos hermanos, la manera de conducirse, trajo este fruto. ¿Cuál fruto? La conversión. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y todavía hasta este día el Señor, ya siendo los últimos días, todavía el Señor está añadiendo a la iglesia, a su iglesia, los que han de ser salvos. Ahora, sería bueno en un tiempo más adelante, hermano Saúl, ¿verdad?, hacer referencia, ¿salvos de qué?
Porque hablamos de salvación, pero yo muy poco he oído de qué. ¿De qué? Amén. ¿Salvos de qué? Y la Biblia habla de que somos salvos. La Biblia dice claramente que somos salvos de la ira. Y se acuerda que hemos mencionado que la Biblia refiere dos clases de ira. La ira de Dios que viene, ¿verdad? Y luego la ira de Satanás, que estamos también como cristianos expuestos a padecer, a sufrir la ira de Satanás. Entonces es cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Que saber claramente. Ahora fíjese, la otra cosa que quiero referir y engranar aquí en esta tarde, usted no estuvo el domingo ciertamente, pero usted se oyó la enseñanza, ¿verdad? Estábamos Sí, refiriendo la importancia de conocer, de saber la diferencia de lo que el Señor estableció, ¿verdad? La diferencia de la, como decimos, de la ley y la gracia. Dispensación. Las dispensaciones. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. También referíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que se dice, ¿verdad? Se hace grupos que hacen diferencia, como decir, refieren la ley de Dios, la reducen a los 10 mandamientos y el resto dicen la ley de Moisés. Y la verdad es que la Biblia no enseña de esa manera, sino que los 10 mandamientos ciertamente el Señor los escribió en 2 tablas, ¿se acuerda? En 2 tablas de piedra. Así es, amén. Y a esas 2 tablas, donde estaban los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, se le llama también a esas tablas del pacto, ¿verdad? Se le llaman, pues sí, las tablas del pacto, ¿verdad? Para el pacto que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Israel, con su pueblo, un nuevo pacto. Había dicho el profeta Jeremías, el Señor hablando por los labios del profeta Jeremías en el verso 31 del capítulo 31, dice: haré un pacto nuevo. Y luego dice: no como el pacto que hice cuando lo saqué. Así dice, hermano. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice el Señor. ¿Se fija? Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Pero ahora, eso es lo mayor, ¿verdad? Que dice la diferencia del pacto atrás que dio, ¿verdad? Y que hizo, la ley que dio, que fueron 613 mandamientos, contando los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos los hace, ¿verdad? Los escribe el Señor en tablas de piedra para que Moisés trajera, ¿verdad?, las tablas del testimonio que testificara lo que Dios había hecho. Cuando Moisés lo llamó el Señor a hablar, a subir al monte, ¿verdad? Ahora, cosa que la Biblia dice lo que pasó con
con esas 10 mandamientos, esas tablas de piedra, las quebró Moisés, ¿verdad? Lleno de celo, de mirar al pueblo, que inmediatamente ¿cómo se dice? Se impacientaron con Moisés. Ya Moisés que nos sacó la casa de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Le dijeron a quién era su hermano, el hermano de Moisés, ¿cómo se llamaba? Aarón. Y después Aarón da razón cuando Moisés lo confronta. ¿Qué hiciste? No, pues que esto, el pueblo se impacientaba y pues echamos todas las alhajas ahí y salió ese becerro. Mire qué casualidad. Y andaban a baile alrededor del becerro. Usted lo ha leído, ¿verdad? Sí, amén. Y oiga, pero entonces, para mí, digo, es importante, ¿verdad? Que tiene importancia lo que estaba hablando sobre esa parte ahorita, de que esas tablas las menciona, ya dijimos, se le hacen mención las tablas del pacto. Y luego se ponen en el arca, y después el arca se le llama el arca del pacto. ¿Por qué razón? Por las tablas que estaban puestas allí, ¿verdad? Pero entonces viene el Señor Jesús, ¿verdad? Que es el mismo Dios manifestado en carne, porque lo dice, las profetas lo llamaron Emmanuel, que Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y oiga, entonces se cumple lo que dice el profeta Jeremías. Mire, vamos a mirar qué dijo otra vez. Pastor, dígame. Una pregunta. Usted está hablando de la ley y de la gracia, ¿verdad? Sí. Está tocando el tema de los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Esos 10 mandamientos están activos todavía? Sí, vamos para allá. Sí, porque no todo quedó nulo, lo del antiguo, y se lo tengo que probar con la misma escritura, ¿verdad? Pero dice el verso 32 del capítulo 31 de Jeremías: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Yo quería referir esa expresión, después de aquellos días. No es el único lugar que dice después de aquellos días, porque cuando vamos que no vamos a ir, nomás lo voy a referir al libro de Joel, cuando Joel profetiza sobre el derramamiento del Espíritu Santo, dice que después de aquellos días. Ahora, cuando dice después de aquellos días, encierra el sacrificio de nuestro Señor, que fue, ¿verdad? Dijo el Señor claramente en Juan 10, ¿verdad? En Juan 10 dice: haré un pacto, dice, ¿cómo dice Juan? Juan 10, dice... ¿El Evangelio o la carta? Dice, y habla de que no le iban a quitar a él la vida. Él puso su vida de sí, ¿verdad? Por eso inclusive también cuando dijo, ¿se acuerda que fueron a prenderlo? Y Pedro, que siempre se andaba interviniendo, saca su espada, porque toda traía espada. Y luego, ¿qué pasa? Le parten la oreja a aquel soldado romano. Y el Señor, con esa calma que lo caracterizaba, con esa, bueno, podemos decir, con esa
paciencia que caracteriza al Señor. Amén. Se agacha y le agarra, imagínense, el pedazo de oreja y se lo pone exactamente. Yo me lo imagino cuando lo refiero que a donde pegó la oreja, como que le quedó allí sangrita, de haber quedado sangrita, y pues alguien se la limpió y siguió adelante. Pero estamos mencionando, ¿verdad?, en la parte de cuando dice en Juan 10, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me conviene traer, y habrá un rebaño y un pastor. Juan Dice 10:16. y luego dice el verso 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo tengo mi vida para volverla, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo hizo. Sí, pues. ¿Verdad? Puso su vida, fíjese, ¿para qué? Para salvación de nosotros. Y muy particularmente hablando, para nosotros los gentiles que no teníamos parte ni suerte. Cuando se abrió la era de la gracia, entonces cuando entramos nosotros, los que estábamos fuera. Así es. Bueno, estoy hablando, ¿verdad?, hasta este tiempo, pues que todavía estamos en la gracia, y a nosotros no nos tocó vivir en el principio de la gracia, pero otros lo vivieron. Y oiga, ahora, todo eso aconteció, todo eso sucedió, y oiga, casos, ¿verdad?, que se vinieron presentando en el transcurso del tiempo que toma el establecer la iglesia del Señor. Algo que tenía que decir. Que me llama la atención en el versículo 32 del capítulo 31 de Jeremías. ¿Qué dice? Cuando dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo a tierra de Egipto. ¿A qué pacto se está refiriendo? Pues al pacto que el Señor hizo. ¿A los 10 mandamientos? No, al pacto que el Señor hizo, porque dice que de los mandamientos dice, y escribiré mis leyes en vuestros corazones. Ahí está hablando de los mandamientos. Sí, cuando dice, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Ahora, ¿qué podríamos decir más? Usted sabe, en el tiempo pasado, ¿verdad?, ya no era esto del bautismo y de todas esas, del bautismo de agua, del bautismo del Espíritu Santo. En los tiempos pasados no, lo que había ya el pueblo no era ajeno a los bautismos en agua. Pero el bautismo se establece después, justamente después de la resurrección del Señor. Después de la resurrección del Señor, el Señor anduvo con sus discípulos 40 días. ¿Sí? Después de la Pascua. Y luego ascendió al cielo. Pero entonces, antes de ascender, les dice a sus discípulos, ¿verdad?, les estaba encomendando el trabajo, ¿verdad?, ¿de qué? De predicar el evangelio a toda criatura. Pero les dijo también, como lo hemos dicho, pero no salgan de Jerusalén sin antes ser investidos de potencia de lo alto y luego entonces salir. Y así fue, ¿verdad?, como sucedió, como aconteció. Pero esto estaba yo considerando, ¿verdad?, de que, a ver, ya se me fue. Después yo creo que se me va a venir otra vez.
Pero es que, porque estamos, ¿verdad?, hablando de, usted me puso el punto de cuál es el pacto, en dónde, oiga, pues por ejemplo, cuando nosotros escuchamos su palabra, y que a mí se me dijo, yo soy, acuérdense, yo soy de la vieja ola dentro del cristianismo, soy antiguo, soy antigua versión, es un decir nomás, después se lo descifro después en qué sentido, pero mire, en mi tiempo, cuando yo fui convertido, fui atraído por el Señor, ya lo he dicho varias veces, oiga, para mí fue un milagro lo que el Señor hizo con mi vida, transformarme, y yo no fui jugando al bautismo, no, fui con todo mi corazón, me entregué al Señor. Me preguntaron antes de sumergirme, ¿por cuántos años quiere usted servirle a Dios? Me sorprendieron, dije, pues por toda la vida, toda la vida. Ya había yo mirado esos cuestionarios, ya los había oído yo desde que estaba chiquillo, y yo pues ya dije, pues yo también contesto como lo contestaron los otros, toda la vida. Allí está haciendo uno pacto, y lo mayormente cuando baja a las aguas, ¿verdad? Es como, por ejemplo, usted hizo un pacto. Yo hice pacto delante del Señor cuando me casé con mi esposa. Me hicieron levantar mi mano. Promete usted así, 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 así. Pum, pum. No lo vamos a decir muy, porque aquí están estos muchachos, ¿verdad? Y bueno, hicimos un pacto. Cuando nos pidieron que si estábamos dispuestos a esto. Hay quienes se les olvidan en el transcurso de su caminar, hablando de su matrimonio, se les olvida tanto a veces a ella como a él, el pacto que hicimos o que se hace antes, ¿verdad?, de hacer la ceremonia. Pero allí, a la hora de estar haciéndose el cuestionario, allí es donde entra, ¿verdad?, el pacto, y luego ya ahora diferente. ¿Qué se hace diferente? Pues se hace un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, pero se firma un papel. Pero lo más que cuenta delante del Señor, pues es lo que decimos, es lo que prometemos, ¿verdad? Tanto uno como el otro. Entonces, en lo que toca nuestra salvación, cuando nos entregamos al Señor con todo nuestro corazón, y yo por eso digo, ¿verdad?, a mí me gusta platicar, así como con los que, como platico con los que, o platicamos mi esposa y yo con los que se van a casar, también me gusta hacer una plática con los que se van a entregar al Señor, hacerlos responsables de que van a hacer un pacto con Dios, que le van a servir a Dios como Él manda en su palabra. Y luego, oiga, pues todo eso es en donde se hace el pacto. Y el Señor dijo de su pueblo, dijo, daré, como dijo, entonces, estaba acá. 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya dijimos, cuando dice después de aquellos días, está refiriéndose al sacrificio que el Señor hizo en la cruz y a su resurrección. Eso es después de aquellos días. Está también, como referí, que esta expresión después de aquellos días la encontramos también en el libro de Joel, cuando está el profeta Joel refiriendo sobre el bautismo del Espíritu Santo,
Dice, después de aquellos días. ¿De cuáles días? De la crucifixión, del sacrificio del Señor, ¿verdad? Y así sucedió. Viene después de aquellos días, daré mi ley en sus entrañas, escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Se fija? Ahora, cabe mencionar la importancia que es entonces considerar con detención la ley que nos rige ahora como creyentes en el Señor, como practicantes, ¿verdad? Hemos aceptado al Señor más bien Él nos ha aceptado a nosotros, ¿verdad? Al llamarnos, porque no éramos dignos, pero el Señor nos hizo dignos. Y hizo el pacto con nosotros hicimos también pacto con Él, que le íbamos a servir y debemos de cumplirlo, ¿verdad? Ahora, hay un detalle, ¿verdad? Que a veces a mí me llama la atención, lo he pensado y lo he dicho a la congregación en los estudios de los cristianos que hacen pacto y se les olvida por, como decir, hasta aquí llegan. ¿Por qué razón? Se consideran, me acuerdo cuando yo me retiré de lugares donde yo solía asistir, a un amigo le dije, sabes de que ya no voy a venir a este lugar, me voy a hacer aleluya. Era la expresión que se usaba en aquel tiempo. Me dijo este amigo, dijo, ¿sabes qué? Yo creía que se iba a burlar de mí. No, me dijo, pues si tú puedes servirle a Dios, sírvele. Yo, para mí, creo que el Evangelio no es para mí. Yo estaba recién, pues no ni me entregaba yo al Señor. Estaba en las vísperas de entregarme al Señor. Y ahora pienso, si supiera yo lo que ahora el Señor me ha dado, regresaría si lo mirara afuera y le digo, también para ti es el Evangelio, ¿verdad? Es que muchos miran, se paran, ¿verdad? Como decir, ante el Evangelio. Híjole, es una cosa, no, ¿quién puede llevar eso? Así también como algunos muchachos solteros que no quieren casarse. ¿Por qué? Porque piensan que en una casa, en una estufa, en una lavadora de platos, y eso los detiene a entrar en el matrimonio. Y mucha gente también, y cristianos, como digo, que sacan cuentas en el camino, yo no puedo servirle a Dios. Se empiezan a hacer un examen y se encuentran pecadores que no sirven. Yo no sirvo para ser cristiano, y se dan la vuelta mejor. Y oiga, pues ¿quién sirve para ser cristiano? Digamos, ¿cómo podemos decir en otras palabras, hermano? ¿Cómo podemos decir? ¿Habrá alguien que pueda decir, yo sí puedo? Yo voy a cumplir, hasta se me olvidó, ¿cuántos años voy a cumplir de haberme entregado al Señor? Sáquele cuentas. En estos días viene el día 21 de mayo, que voy a cumplir años de haber bajado las aguas. El 21 de mayo de 1967 fue cuando me entregué, cuando hice pacto con el Señor, cuando el Señor hizo pacto conmigo, ¿verdad? Que Él iba a estar todos los días. Y aunque a veces
hay días que no lo siento así. Siento que el Señor no está conmigo. Pero oiga, la fe que el Señor ha depositado en mi corazón es la que me levanta. ¿Y cómo está esto? Entonces, esa fe que Dios ha puesto en mi corazón es la que me dice, ¿verdad?, que hay que darle para adelante. Tengo muchas fallas. ¿Quién no tiene fallas? Sí, amén. Y Dios conoce mi vida. Él sabe que en mi corazón está un deseo ardiente por servirle al pie de la letra como Él manda. Y yo le digo al Señor en mi oración: Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que quiero servirte con todo mi corazón. Ayúdame a servirte. Y es el Señor el que me sostiene, porque el enemigo, pues ese es el trabajo del enemigo. ¿De qué? De buscar la manera como trabajar con nosotros, ¿verdad? Los que estamos en el Señor, ¿verdad? Amén, así es. De que continuemos adelante, en medio de batallas, en medio de luchas, en medio de fallas, en medio de cuántas cosas, seguir adelante, ¿verdad? Ya nos queda muy poco tiempo, ya no falta mucho cuando ese cielo que nos cubre se abra para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y casi todas las noches le digo a mi Dios: Señor, yo quiero estar allí con esa multitud que va a salir a recibirte en las nubes, porque eso es lo que va a acontecer. Eso es lo que va a suceder. Lo hemos referido, hermano Saúl, que dice el texto, dice Pablo, dice: luego nosotros, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. ¿A qué? A recibir. Y sigo una vez más refiriendo el texto. Fíjese, la palabra recibir es la llave para entender que no nos vamos a ir. El Señor no nos va a llevar y a irse. No, nosotros lo vamos a encontrar en las nubes. Lo vamos a recibir en las nubes para venirnos con Él a esta tierra, porque Él prometió volver otra vez y viene a establecer un reino de paz. ¿Lo ha leído usted? Sí, amén, así es. ¿Qué dice? Mire, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? El capítulo, déjeme decirle, el capítulo 5, si no estoy equivocado. Sí estoy equivocado. Donde dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él 1000 años. A ver si me lo encuentro, bien, ayúdenme. El capítulo 5:10. 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, porque Él viene a este mundo a establecer un reino de paz, en donde la iglesia vamos a ser reyes y sacerdotes en ejercicio, porque ya somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo? ¿Para qué se estableció el sacerdocio? Para ofrecer sacrificios. Entonces, ¿cuáles son nuestros sacrificios hoy en día? Una oración, ¿verdad? Nuestra condición humana no le gusta la oración, pero oiga, son sacrificios que las oraciones son como olor suave en la presencia del Señor cuando lo hacemos de nuestro corazón, como Él manda. Porque también hemos dicho, el domingo pasado decíamos que una de las diferentes cosas ahora en la gracia es
mezclar sentimientos. Mezclar sentimientos. Esa es una de las diferencias que hay, ¿verdad? Y que la voluntad, le podemos decir, dígame. Así que me llama la atención, pastor, lo que estaba leyendo el versículo 33, donde dice: daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero donde dice daré mi ley en sus entrañas, como que está dando a entender que iba a ser una nueva ley. Sí, mire, vamos a cerrar con eso porque ya me pusieron acá estos muchachos. Dios los bendiga, son muy amados. Mire, Mateo capítulo 5 dice, fíjese, 17. vamos a ver dónde comienza. El verso 21 dice, pero antes quiero leer el verso 17, déjamelo usted. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Fíjese, no he venido a abrogar la ley ni los profetas. ¿Qué es abrogar? Pasar por arriba. El Señor vino a cumplir lo que nadie en atrás había cumplido. Porque para poner otro pacto, para hacer otro pacto, era necesario que el antiguo fuera cumplido. Y que el Señor lo cumplió. Nadie más que Él lo cumplió. Por eso aclara, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Ahora dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y luego, verso 21, diga. Cuando habla de la ley, ¿se está refiriendo a los 10 mandamientos? También. Porque dice, no he venido a abrogar la ley. Y en sí nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Él, mire, aquí está haciendo, mire, usted identifique de dónde está sacando estos mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado de consejo, y cualquiera que dijere fatu será culpado del infierno de fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar, vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entrega al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjese, otra vez, dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Y lo que dice, mas yo os digo, oíste que fue dicho, no adulterarás. ¿Dónde dice eso? En la ley antigua. Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Y luego el Señor, de esos mandamientos, de esos 10 mandamientos, Él hace nuevo mandamiento. Porque cuando dice, mas yo os digo, yo os digo, ¿dónde está? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esto no se está tratando literalmente, esto no es literalmente, porque pues si no tendríamos que sacarnos los dos ojos, ¿verdad? Pero dice, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Que quiere decir, corta la ocasión, corta el pensamiento, échalo para afuera. Y luego dice, que mejor te es que se pierda de ti uno de tus miembros, que no todo el cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor es que no se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está diciéndolo figuradamente, no literalmente, porque pues fíjese, pero el punto central es que está haciendo una ley nueva. Y luego dice enseguida, también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás ni pagarás al Señor, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Fíjese, entonces, ¿qué andamos nosotros? Bueno, yo nunca lo he hecho, ni menos ahorita que lo estoy refiriendo una vez más. De que como a veces me acuerdo, mira, te lo prometo, te juro que esto y que el otro y fíjese lo que el Señor está diciendo. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, ahí está, mas yo os digo. ¿Y llega hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Oíste que fue dicho, aquel que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa, y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice que hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Ahí está. ¿Entendió? Sí, amén. Una nueva ley. Digo. Pastor, se mira como que esta ley está más difícil. Se mira como que está más... Sí, difícil. claro, pues dije, y lo más. Usted la mira así difícil, yo también la miro. Como hombre la miro difícil. Pero hay una cosa. Amén. Que nosotros como hijos de Dios tenemos de nuestro lado al Señor. ¿Para qué? Para pedirle que nos ayude. Y Él nos ayuda. No le diga. Hay algo más que me llama la atención aquí en todo lo que leyó, que no menciona el sábado, en guardar el sábado. No lo menciona. Ni tampoco cuando fueron al capítulo,
como, no es que estemos haciendo Dios los bendiga a todos mis hermanos que me están escuchando, las personas que me están escuchando también. No se trata de echarle a nadie en lo absoluto, ¿verdad? Se trata ¿qué? De compartir lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor dice. Porque acuérdese que, pues no estaba usted, mencionábamos, y ya nos vamos a restringir, ya vamos a cerrar, ¿verdad? Pero fíjese lo que mencionábamos de lo que dice el capítulo 42 de Isaías. El domingo pasado lo mencionábamos. El verso 21 dice: el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Sí? Fíjese, un versículo quiere decir, usted dijo que esta ley nueva está más difícil, sí, pero no podemos hacerla solos. De pasada digo a los hermanos, nunca traten de hacer los mandamientos de Dios, ¿cómo se dice? De hacer la voluntad de Dios de nuestra cuenta. Porque nosotros no podemos lo dijo el Señor. Uh-huh. ¿Se acuerda el texto que dice el Señor? Sin mí. Es Juan, ¿qué? Juan 15 por ahí, o Juan 14. Vamos a verlo ya y ya para terminar aquí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque por sus frutos los conoceréis. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se sacará, y lo cogen y lo echan al fuego y arden. Hay una parte en donde no lo encuentro, pero allí está, en donde dice: sin mí nada podáis hacerlo. ¿No lo encuentran? No. Sin mí nada podéis hacer. Y ahora, oiga, pues nada es nada. Nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Por eso yo he dicho, si Pedro, aunque es otro tema, mejor no me meto porque después tengo que explicarlo y ya el tiempo nos pilló. Pero en otra ocasión lo vamos a decir, vamos a referirlo porque es importante también. Diga. Es que lo que está hablando eso, lo que habló ahorita en Mateo, yo no lo había mirado de esa manera como lo está hablando usted. Pero me llama mucho la atención lo que dice Santiago en el capítulo 1. Cuando habla, dice, más el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. Como que la ley antigua no era. Los apóstoles mismos dijeron, cuando se reunieron en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué querer? Porque había allí unos fariseos convertidos al cristianismo que querían que los gentiles se circuncidaran y que guardaran la ley. Pero allí se dijo, pues ¿cómo queremos poner en ellos algo que nosotros no pudimos hacer? Porque esto dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es el de la libertad. O sea que el de la gracia, la ley de la gracia sobrepasa a lo que era antiguo. Claro, y luego pues todo lo que tenemos que hacer es pues pedirle al Señor, orar al Señor. Ahora, un puntito antes de dejar, que quiero otra vez pasar.
marcar. Miren, nadie quiera, de los que me están escuchando, mis hermanos, no lo he dicho, los que son de la congregación ya me han oído, ¿verdad? Que no tratemos de hacer las cosas que Dios manda que hagamos, que no tratemos de hacerlas de nuestra cuenta, porque ese es el error más grande. ¿De qué? De que nunca vamos a poderlo hacer. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Ayuda a mi incredulidad. La incredulidad también. ¿Cuándo fue eso? Cuando le pidió al Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. ¿Y qué pasó? Comenzó a caminar. No sé cuántos pasos dio y le falló la fe y se empezó a hundir y grita, sálvame que perezco. El Señor lo reprende, le da una reprensión. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si ibas bien? Pero así somos nosotros los hombres, los humanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Nos queda muy poco tiempo, hermano. Me refiero no de la programación, me refiero, el Señor viene y tenemos que llegar con su ayuda, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dijo. Si eso hubiera dicho Pedro, cuando le dijo el Señor, mira, esto va a pasar y esto va a suceder, y todos ustedes me van a negar, que Pedro dice, si todos te niegan, yo no te niego. Pero no va a cantar el gallo una vez. Cuando me hayas negado 3 veces, y se cumplió, que a mí me llama mucho la atención, cuando dice la Escritura que entonces Pedro salió y se puso en una pared a llorar, a llorar. Se sentía cuando se acordó, lo negó la 3ª vez y se acordó lo que el Señor había dicho. Y era necesario, yo he dicho, era necesario que Pedro tomara la lección, que aprendiera la lección, que el camino del Señor no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Por eso es importante, de pasada, aunque ya lo pasamos, el llenamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos fortalece porque nos da poder. Lo dijo el Señor a sus discípulos, y recibiréis poder. Así de que pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos bendiga y hasta aquí vamos a llegar. Son tantas las cosas y qué bonito es la presencia del Señor, ¿verdad? Sí, eso. El Señor se manifiesta cuando hablamos de su palabra, de su oiga. Qué precioso. Yo estoy sintiendo la presencia del Señor muy fuerte. Dios bendiga a los que nos han escuchado. Dios los bendiga. Dios los guarde. Dios les dé fuerzas, ¿verdad? Queremos repetirles una vez más a los hermanos que compartan este video, lo compartan con sus amistades, con sus familiares. Compártanlo. Háganlo para la gloria del Señor. Ya he dicho muchas veces, o todas las veces pasadas, no se trata de que yo quiero hacerme famoso, no se trata de eso, se trata de que yo quiero compartir lo que el Señor me ha dado a entender de su palabra, que los que oyen sean salvos antes de que se cierre la oportunidad de salvación. Aquellos que han oído y no se han determinado, no se han entregado al Señor, no han hecho pacto con el Señor, que lo hagan antes de que sea tarde, porque no están bien. Yo he sabido, ¿verdad?, de quienes se abstienen de entregarse porque dicen, no. Me acuerdo que un hermano muy amado mi hermano,
Y digo así porque así es, no nomás decir, todos son amados, hermano Saúl. Todos son amados. Pero me acuerdo que un día le dije, ¿cuándo te vas a entregar al Señor, hermano? ¿Cuándo te vas a entregar? ¿Para qué quiere que me entregue? Para que sea como el que venía atrás de él una persona. Dijo eso. Qué bueno, mi hermano, que se entregó. Después se entregó y está entregado hasta hoy. Está sirviendo al Señor. Qué bueno. Le dije, no tienes justificación. No, eso no te va a justificar, ni estás mejor. Porque a veces es lo que trabaja el demonio. No, para ser como fulano. Mire, se entregó y mire lo que pasó. Como un día le dije a un hermano, busque el llenamiento del Espíritu Santo. Búsquelo, clámele al Señor. ¿Para qué? Para ser como aquel vecino que tengo allí, que en cuanto se llenó del Espíritu Santo, oiga, agarró a golpes a su esposa, que sé qué. Usted no sea así. Mire, a mí el Señor me dio el Espíritu Santo y hasta ahorita yo no le he puesto la mano, ni la voy a poner, ni tengo en mente poner la mano a mi esposa. Le pongo mi mano cuando la voy a abrazar, o cuando la voy a dirigir, o a algo, a ayudarle a que cruce algo ahí. Así de que, pues, Dios los bendiga, y ¿qué más? Acuérdense los comentarios. A mí me agrada, a mí me hace sentirme contento, ¿verdad? Cuando, pues, que el hermano fulano hizo este comentario, cuando preguntó, oiga, me gusta eso, ¿verdad? Y los invitamos a que hagan comentarios, a que tienen preguntas, pregunten. ¿Qué más me falta? ¿Es todo? Dios les bendiga, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga.